¿Qué tal, mi gente? Te saluda Oliver Chávez, familiólogo, y estamos en este tu programa Transformando Vidas. Y es un placer tenerte, Felipe, el día de hoy para hablar un gran tema. Tú como especialista en la salud mental, gran colega, gran amigo, un tema que creo que nos está llevando mucho a perder el control, nos quita la estabilidad, la paz, nos altera las emociones y tiene que ver con la autoexigencia. Bienvenido, Felipe, el día de hoy. Muchísimas gracias, Oliver. Un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Y sí, como bien dices, la autoexigencia, pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, creo que tiene desde los inicios de la humanidad ha habido Ujú, exigencias en nosotros mismos, pero ahorita estamos viviendo un fenómeno bien interesante que antes no había, que es las redes sociales, y las redes sociales vienen a cambiar el juego, ¿no? claro. Sobre todo por el hecho de que podemos ver personas muy jóvenes o de nuestra edad o en cualquier etapa de su vida que parecería que están logrando muchísimas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas solo mostramos lo bueno, pero creo que esto está metiendo como este chip de ¿estaré haciendo lo suficiente? Y empezamos con este tema de exigirnos tal vez más de lo que podemos en ese momento y pues acabamos, y ya más adelante tal vez hablaremos de eso, súper estresados, con problemas, con situaciones medio complicadas, ¿no? Pero creo que es un tema que siempre va a estar presente, pero justo ahorita ese fenómeno se me hace bastante interesante. Claro, y sobre todo qué importante aprender a ponernos nuestras propias metas, ¿no? Porque por ahí dicen, cuando nos comparamos siempre perdemos, ¿no? Y creo que Ujú. justo acabas de decir, nos comparamos en todo, tema de físico o lo que es el éxito. Creo que es un tema importante ir también cuestionándonos qué es el éxito, ¿no? Porque quizás de ahí viene estos palancas que activamos para estarnos pues presionando y a veces a costa de de no dormir, pagando precios muy altos en la salud, ¿no? ¿Qué es lo más común que las personas empiezan a autoexigir hoy en día, Felipe? Yo creo que de lo primero que en ocasiones llegan a terapia son temas tanto de relaciones Ujú. como de dinero, ¿no? Creo que esos dos serían como los Bueno, principales. es que ellos están en la Torre Eiffel, Felipe, dándose un beso, Claro, ¿no? pues oye, ¿cómo puedo yo estar aquí? No, ¿cómo se plantea esto, no? En las relaciones. ¿Qué pasa en la pareja cuando ven esto y se comparan? Claro, y yo creo que es muy dañino la comparación porque al final de cuentas debemos de entender que los seres humanos somos únicos. Sé que nos lo han dicho mucho, ¿no? Pero Claro. debemos de volvérnoslo a decir cada que sea necesario porque en esa forma única que tiene cada uno tendremos, como bien decías, ¿no? Conceptos muy diferentes de lo que es el éxito o lo que no. Y dabas en el clavo con algo que es una pregunta para tu audiencia y para ti, que Ujú, es, ¿esa meta que quieres lograr realmente es tuya? ¿O es algo que te dijo alguien más? Porque a veces tiene nombre y apellido, ¿no? Las metas que tenemos. ¿O ujú. es algo que viste por ahí como que medio se te hizo interesante? Y yo creo que por ahí inclusive podríamos iniciar, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Y si esas metas realmente son metas propias o son de otro lado. Claro, y híjole, es que acabas de tocar, creo, un tema muy interesante que Claro. tiene que ver incluso con el sentirme validado y reconocido, ¿no? O sea, creo que siempre tenemos que cuestionar las metas, el para qué, ¿no? ¿Para qué quiero esta meta? Para sentir el reconocimiento de mis amigos, no sé si sea mejor cambiar de amigos, ¿no? Si me he sentido poco reconocido por mi padre, por mi familia, ¿para qué quiero esta meta? Creo que es algo medular. Los jóvenes hoy en día, ¿para qué quieren lograr eso? No sé, hablamos de likes, hablamos de dinero, hablamos de viaje. ¿Para qué los jóvenes quieren esto, Felipe? Yo creo que una de las principales razones del ser humano en general es Ujú, dejar huella, ¿no? ujú, Desde los neandertales tal vez su huella que dejaban eran los jeroglíficos o ahí sus pinturas rupestres. Y todo esto ha evolucionado al punto, hay un filósofo que habla de esto, no recuerdo el nombre, pero que habla de cómo ha evolucionado la comunicación respecto a dejar huella y ujú, cómo ahorita ese dejar huella es una huella digital y claro. que queremos ser relevantes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Quieren ser relevantes con el auge no solo de las redes sociales en general, sino de redes sociales que apuntan mucho al reconocimiento, a la validación y al obtener atención rápida, ¿no? Como lo Ujú, es TikTok, como lo es varias de las aplicaciones, pero sobre todo TikTok, que es el gigante ahorita en la juventud, en el cual se ve como alguien de la noche a la mañana se hace famoso, de la noche a la mañana tiene muchísima validación, y después tenemos a estos adolescentes, a estos jóvenes que quieren lograrlo, ven que no es como tan fácil ajá, claro. y hay frustración, ¿no? Y hay mucha frustración respecto, no solo al no lograrlo, sino hasta respecto a la identidad de la propia persona, de quién soy. Si no soy esto, entonces quién soy, ¿no?
y llega ese conflicto interno, me parece que es importante abordar. Claro, y también algo que me ha tocado mucho estar viendo últimamente es como esta autoexigencia al cuerpo, ¿no? Ujú, Donde pues dejan de comer, hablamos de vigorexia, de anorexia, bulimia, todos estos trastornos que también creo que viene por esta autoexigencia, ¿no? De sentirme aceptado. ¿Qué consecuencias tiene en un adolescente que creo que son los más vulnerables, ¿no? claro. Porque están buscando esta identidad, sentirse reconocidos, aceptados. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que está atravesando la juventud hoy en día? Claro, creo que sobre todo ahí das un punto bien importante, que son todos estos tipos de trastornos como dismórficos, donde te ves al espejo y dices no me gusta o hay algo que no me reconozco, ¿no? Que tiene que ver con lo que te mencionaba de la identidad, porque la identidad también está el saber cómo soy, cómo es mi cuerpo y aceptar cómo es mi cuerpo, ¿no? Y en este momento en el cual, pues, el algoritmo de muchas de las aplicaciones le da como foco a esas personas que tal vez tienen un buen cuerpo, que aparentemente hacen poquito ejercicio y ya están súper bien, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que detrás de esos Claro, personajes puede haber hasta trastornos alimenticios, puede haber situaciones muy fuertes, hasta de cirugías en chavitas o chavitos de menos de 18 años. Y a veces se piensa, o los jóvenes, yo he escuchado que se piensa y se frustran por ver eso, aspirar a eso y no poderlo lograr, ¿no? Entonces empezamos con ciertas dinámicas conflictivas y nocivas, como lo es dejar de comer, como lo es comer cierto producto o probar ciertos medicamentos para adelgazar, para bajar de peso, o como lo es también el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Porque te claro. hacen sentirte y verte de cierta manera. Y creo que hay campañas muy buenas, ¿no? Donde han Ujú. ido como quitando este mito, ¿no? Como de la perfección del cuerpo, donde se ve, ¿no? Antes y después, ¿no? Ya con el Photoshop y todo. Y creo que eso es bueno, ¿no? También como campañas donde personas quizás más robustas, por llamarlos de alguna manera, salen otra vez a las pasarelas, ¿no? Porque antes se hacía a un lado y solamente cuerpos muy delgados, era ese ideal de belleza, ¿no? Y Ujú. basta, creo que a veces irnos a un poquito a la historia, ¿no? A mí me gusta mucho decir, oye, ¿cómo eran las personas que salían, nosotros que estamos acá en Latinoamérica, en México, cómo eran los cuerpos de las películas de Cantinflas, ¿no? Ujú, De aquella época, realmente, cómo era Marilyn Monroe, ¿no? ujú. No era la delgadez, ese sex symbol, ¿no? Sino que se ha ido distorsionando y creo que hoy en día este culto al cuerpo también pues nos ha afectado, ¿no? Incluso Claro, decimos que las medidas que tienen las Barbies, pues es imposible tenerlas, ¿no? Y sí. todo lo que generan a nivel de salud. Y creo que vale mucho la pena hablar con nuestros hijos adolescentes sobre este tema, ver y quitar estos mitos, que porque ellos es algo que están viviendo como una tortura todos los días, ¿no? ¿Por qué no tengo ese cuerpo? ¿Por qué no tengo este tipo de relación? ¿Por qué no tengo este viaje, ¿no? Y creo que algo que sucede mucho es desperdiciar o dejar de valorar lo que sí tenemos, ¿no? Ujú. Como no estoy quizás en esa foto donde están mis amigos, me siento mal, ¿no? ¿Qué otras cosas las personas también se exigen y que los puede dañar profundamente? Claro, por ejemplo, lo que mencionábamos también del tema de las relaciones de pareja, ¿no? Ujú, Ahorita hay mucha información respecto a qué es ser una buena pareja o qué no es ser una buena pareja, qué es ser violento, qué no es ser violento. Y creo que de ahí muchas personas se basan para empezar a generar la relación con su pareja. Pero también yo he escuchado personas que dicen, es que me doy cuenta que soy lo peor de lo peor, cuando ujú. tal vez no, o sea, tal vez sí tienes cosas que reaprender, pero no es que seas del todo malo o del todo mala, ¿sabes? O sea, genuinamente todos los seres humanos tenemos cosas que aprendimos y que necesitamos resignificar y tenemos otras muy buenas, pero tenemos que evaluar esa parte. Y ahorita parecería, si tú te pones a ver dos, tres videitos de cosas negativas de las relaciones de pareja, ya durante un mes el algoritmo te manda videos de eso, ¿no? Entonces ya te lo Claro. empiezas a creer y te lo empiezas a creer. Entonces creo que ahí hay un punto bien interesante, la exigencia que hay por ser en general una buena persona, pero hablando del tema de parejas, en ser una buena pareja. Pero vuelvo a lo mismo. Claro, ¿Según quién? y persona, ¿no? Incluso recuerdo un capítulo de Black Mirror donde era todo por likes, ¿no? Entonces Ah, tenías es que buenísimo. calificar al otro, siempre estar sonriendo, no podías equivocarte, no podías hacer una mala cara, porque si no ya no podías acceder incluso a la zona donde vivías, ya no Claro. te invitaban a ciertas fiestas, ¿no? Y creo que es lo que está pasando, Sí, ¿no? no O sea, estamos tan alejados de ese episodio que dices, que es muy bueno. Yo creo que para mí es el mejor episodio que existe, pero genuinamente ahorita claro. la estructura social, por lo menos con los jóvenes, y yo lo veo de repente en redes sociales prácticamente, o sea, no eres invitado o requerido a ciertos eventos, a ciertos lugares.
Hay inclusive lugares de consumo, cafeterías, restaurantes, que premian a quienes tienen muchos seguidores y a los otros, pues tal vez los tratan normal, pero aún así se hace como una diferenciación, ¿no? Y Ujú. esto empieza a generar muchas cosas. Dentro de ellas, pues estos traumas respecto a ser alguien dentro de redes sociales. Pero es muy peligroso las redes sociales porque podemos perdernos en ellas. Claro. Al final de cuentas, yo siempre he pensado que puedes vivir sanamente tu vida en redes sociales, pero recuerdes que es eso, es otra cosa, o sea, no es tu vida real, Ujú. que no lo confundas. Y creo que si empezamos a vivir a partir de la validación de los likes, de los seguidores, de todo esto, podemos perder el rumbo respecto a eso. Y cuando pasa eso, pues es difícil regresar. Sí se puede, pero es difícil regresar, ¿no? Claro, y sobre todo que vemos muchos jóvenes pues deprimidos, con ansiedad, ¿no? O sea, esta autoexigencia por ser algo que ni siquiera soy, me está llevando incluso a odiarme, ¿no? Me está llevando a ver esto que decíamos, ¿no? Esta capacidad de asombro, esto que me llena de felicidad, aprender a disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Claro. Muchos jóvenes hoy en día justamente solamente dicen, voy a llegar a esta posición, voy a lograr estas cosas o tener a esta supermujer, ¿no? Muy bella, pero se dan cuenta que en el fondo se siguen sintiendo solos, se siguen Ujú. sintiendo deprimidos, se sienten sintiendo poco validados, ¿no? ¿Qué pueden hacer los jóvenes hoy en día para recuperar esa autoestima, para recuperar esa fortaleza y que puedan justamente defenderse con todo esto que está en los medios que no nos ayuda? Claro, yo creo que el tema está ahí en la meta, que sea realista y que sea enfocada a ti, ¿no? Ujú, Porque al final de cuentas creo que la autoexigencia de mala manera nos lleva a círculos viciosos bien peligrosos, ujú, en los cuales en el proceso en el que me autoexijo, me claro, voy lastimando a mí mismo, a mi autoestima, a mi integridad inclusive. Entonces, cuando llego al punto que quería llegar, porque puede que llegues, ya me lastimé muchísimo. Entonces, llega una realización consciente e inconsciente de, híjoles, pues sí llegué, pero ¿a qué costo, no? claro. Entonces empieza otro proceso de autoexigencia que dice, no, pues voy a seguir, pero ahora quiero serme. Y así nos vamos en ese círculo vicioso. Entonces, creo que lo que se puede hacer es lo que mencionamos al principio, ¿no? Ver si son tus metas o no, pero sobre todo generar este proceso, creo que más que de amor propio, me gustaría llamarlo como un apapachamiento, ¿no? O sea, Ujú, claro. ser consciente de que ese mito o esa regla de que tiene que doler para que valga, no aplica en todo. Y aquí en la autoexigencia es una de esas, ¿no? Porque parecería que tenemos que pasárnosla muy mal para lograr algo en la vida. Y no siempre es así. Y en ese proceso de pasárnosla mal, acabamos terminando con quien somos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, puedes ser autoexigente con amor Claro. versus a esa parte. ¿Y hasta dónde sería este límite justo entre decir, hasta qué punto me autoexijo y en qué parte ya caigo en esto, ¿no? En esta parte de ser mediocre, ¿no? Como no me exijo, me apapacho demasiado. ¿Cuál pudieran ser quizás como esos puntos que los jóvenes que nos estén escuchando, los adultos, porque esto creo que pasa en todo, ¿no? Me Ujú. exijo tanto como adulto que también sacrifico un tiempo con mi pareja, un tiempo en familia, estoy tan presionado por aparentar un éxito, ¿no? Un estatus económico, que voy descuidando también lo que vale la pena, ¿no? Ese Ujú. domingo en familia, ese momento donde me puedo ir temprano del trabajo, y eso también es valioso, pero no veo, ¿no? Pienso que lo único valioso son estos reconocimientos del mundo exterior, ¿no? Claro. El reconocimiento de mi jefe, de los amigos, y creo que muchas veces es muy delgadito entre decir, me tengo que presionar, ¿no? Lo pongo entre comillas, y si no me autoexijo, pues entonces soy una persona mediocre, ¿no? ¿Cuál pudieran Ujú. ser esos parámetros que nos pueden servir para tener ese equilibrio? Es delicado el tema, creo que dentro de la mediocridad y la autoexigencia negativa hay como muchas cosas intermedias, Claro. pero creo que mucho tiene que ver y lo voy a repetir las veces que sea necesario y si no lo pueden alcanzar a visualizar, es Ujú, importante que se acerquen a un especialista para esto, en planear muy bien en general tu proyecto de vida, ¿no? O sea, a corto, mediano, largo plazo, porque en ese proyecto de vida estarán esas metas o esos logros que quieres llegar y sabrás si estás yendo por ese camino, ¿no? Y si en ese camino, hacer como esa valoración de lo que decías, que se me hace bien importante, si en ese camino tuve que dejar de lado estas cosas, ¿vale la pena realmente? Porque hay veces que tal vez vale la pena, ¿no? O sea, de ujú. manera temporal te exiges para lograr cierta situación, pero cuando ese temporal ya fueron 5, 10, 20 años, todas tus relaciones están de la fregada, no puedes tener una pareja estable, con tus papás estás muy mal, creo que
ya ni siquiera te vas a ver esa meta, ¿no? A alcanzar. Entonces, creo que mucho tiene que ver con el hecho de establecer muy bien tu proyecto de vida, sentarte. Creo que mucho hablamos de esto y poco lo hacemos, Ujú, genuinamente, de claro. que te sientes y escribas dónde me veo, literal la clásica pregunta, ¿no? A lo mejor de terapia, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 15 años? Y ponerlo como paso por paso, de alguna manera, para saber e ir marcando cómo vamos lográndolo, ¿no? Y no Claro. solo eso, que otra de las cosas importantes es, una vez que vayas logrando esas pequeñas micrometas o metas más grandes, el felicitarte por ello, porque a veces eso se nos olvida cuando tenemos una meta mayor, ¿no? Claro, sobre todo en esta creencia a veces, ¿no? Pues es lo que me corresponde hacer como hijo, Ujú, ¿no? Es lo que me corresponde hacer como papá, es lo que me corresponde hacer como pareja y se nos olvida mucho esto, ¿no? sí, El aprender a reconocernos y también hasta dónde dejar de luchar por eso que queremos, Felipe, porque muchas ujú, veces se cierran una puerta, dos puertas y a veces pensaríamos que tienes que derribar las 100 puertas. ¿Hasta cuándo es válido decir lo intenté? Una relación, un negocio, hasta dónde es sano poder poner un freno y decir, hasta aquí me quedo y hay otras posibilidades, otros caminos. claro. Fíjate que ahí hay un tema bien interesante porque es difícil visualizarlo genuinamente, ¿no? Ujú, Me acuerdo de dos ejemplos. Uno en este programa famoso de Shark Tank, ¿no? ajá, De cómo de repente llegan ciertos emprendedores con proyectos que ya le invirtieron millones o mucho dinero y tiempo y no han tenido ninguna ganancia. Y es cuando los Sharks les dicen, pues ya no, ya mejor ya salte de esto. Creo que lo mismo aplica como para este tipo de situaciones, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, yo recuerdo en algún momento de mi vida cuando estaba más joven, estaba en una relación muy caótica. ujú, Y en esa relación caótica estábamos a punto de terminar cada cierto tiempo y yo era como de, bueno, no, pero voy a dar todo de mí, que no quede con que yo no di todo de mí, ¿no? ujú, Y así me la viví, no sé, un año, año y cachito. No era una relación realmente satisfactoria. Y recuerdo mucho, y a esto va como el comentario, que en algún momento platiqué con mi mamá respecto a esta relación. ujú, Y ella me decía algo que a lo mejor sonará muy simple, pero tiene mucho sentido para este objetivo, ¿no? Que es, pues si eres feliz, pues inténtalo. Si no eres feliz y genuinamente no te has sentido feliz en tanto tiempo, pues ya, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que hacer eso. El problema está cuando no sabemos identificar cuando nos sentimos felices, ¿no? Por claro. el abrumarnos de todo el movimiento que está viendo alrededor de nosotros. Pero si hay por ahí algún suspiro, alguna esperanza que te indique, ¿sabes qué? No, no es ahí, o sea, no eres como, tal vez parecería un sexto sentido, tiene Ujú, un fundamento neurológico el sexto ujú, sentido, ¿no? claro. Y psicológico que tiene que ver con eso. Tu cerebro sabe lo que es bueno o no es bueno para ti, puede predecir qué tanto puedes lograr o no lograr en ciertas cuestiones. Entonces, no en todos los casos, pero en la mayoría creo que es importante el hacernos caso de esa intuición de cierta manera, ¿no? Claro, y también estos nuevos descubrimientos, ¿no? De Ujú. las neuronas del corazón, ¿no? Sí. Tengo una corazonada y qué importante aprender a escucharnos, ¿no? Ujú. Y sobre todo si en estas metas me estoy quedando en deuda conmigo, ¿no? O replantear quizás el rumbo, creo que es válido cambiar Claro. el rumbo. Y algo que me gusta también es hacer este chequeo ecológico, ¿no? Ujú. Este chequeo ecológico que nos muestre si logro esta meta, en dónde me va a impactar, en qué otras áreas de mi vida, Mm. ¿no? Porque quizás sí voy a tener quizás más dinero, mi meta es tener más dinero, pero ¿a costa de qué? ¿No? Claro. A costa de mi salud, a costa de un descuido en la familia. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Cada meta, checar en qué otras áreas de nuestra vida, pues Impacta. va a ir impactando, ¿no? Sí, Y si me estoy quedando en deuda conmigo mismo, quizás valdría la pena replantearme, ¿no? ¿Para qué quiero esto en mi definitivamente. vida? Si hay otro camino que lo pueda lograr, y como bien lo decías, sí es verdad, es mío. Y creo que cada año nuevo, ¿no? Los Los propósitos, estas propósitos. metas tienen que ver con a veces lo común, ¿no? Bajar de peso o dejar de fumar, de tomar, pero ni siquiera es algo que deseamos o Ajá. queramos, ¿no? Entonces, qué importante ver cuáles esas metas son mías o cuáles son esas metas que son impuestas para darle el gusto a mi papá. Mi papá quería que estudiara medicina, voy a ser médico, Exactamente. ¿no? Quería que fuera futbolista, voy a ser futbolista, ¿no? Desde ahí creo que también aprendamos a discernir entre lo que son nuestras metas y las proyecciones quizás de nuestros padres. Definitivamente. Y fíjate que ahorita me hiciste acordarme de en muchas ocasiones en terapia, ¿no? Cuando llegan, pues establecen objetivos. Ujú, Y yo recuerdo en más de alguna ocasión que sus objetivos, y probablemente te haya pasado en alguna de las sesiones que has tenido, que es, no sé, muy genéricos, ¿no? Como ser felices, ajá, claro. conocerme más y cosas así, Ser ¿no? mejor persona. Exactamente. Y a veces yo les digo, a ver, dame un objetivo que no se ha sacado de Google, ¿sabes? O sea, porque si Ajá, tú buscas
¿qué voy a trabajar en terapia? Pues te salen esas al final de cuentas. Entonces, creo que es importante eso, porque a veces hasta que no vas a un espacio como lo es la terapia, te paran y te ponen el alto de ver, piénsalo. También recuerdo por ahí un amigo que tenía, que durante toda su vida fue muy ahorrador, ¿no? Ujú, Y yo recuerdo desde que lo conozco, desde la secundaria o desde antes, él decía, mi meta en la vida es ahorrar para poder darle una buena vida a mi familia, a mi esposa con quien me case, los hijos que Dios me claro, quiera dar. Y así duró con esa mentalidad, trabajó mucho, ahorró mucho, pero pasaron los años y pues no tenía ni una relación porque estaba enfocado en el trabajo. claro, Y es como de, a ver, pero si tu objetivo es esto para darle a una familia, pues creo que te hace falta algo bien importante, que es una relación para empezar, ¿no? Para poder claro. formar una familia. Entonces, lo que decías, ¿qué tanto estoy gastando de este lado y a dónde le tengo que reenfocar de cierta manera? No es decir, ya no trabajes, es decir, sigue echándole ganas al trabajo, pero enfoca también energía en el hecho de conectar con alguien, de poder establecer una relación saludable al final de cuentas, ¿no? Claro, y algo que me gusta también, a mí mucho, a nivel, personal, es, abrir posibilidades y panoramas tomando en cuenta todo, ¿no? Ujú, Creo que esto también es muy sano decir: "Sí, quiero ser, el mejor arquitecto y quiero lograr esto y quiero", okey, está bien, qué padre, ¿no? ¿Y esto qué va a implicar, por ejemplo, en tu familia? Ah, bueno, pues ujú. creo que me tengo que ir unos años a estudiar al extranjero y, pues, va a ser un reto importante, ¿no? Los voy a extrañar, tal, okey. ¿Cómo te va a ir económicamente? Híjole, pues creo que al principio, pues tengo que ganar quizás, posicionarme y después me va a ir muy, muy bien económicamente porque tal, 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 ¿no? Okey. Y si eso no fuera como posible, ¿no? Justamente donde me doy cuenta que por distintos factores esto no va a llegar a mi vida, ¿no? Por más que lo desee, por más que quiera, ¿no? Como ese hijo futbolista que, bueno, pues ya tienes veintitantos, pues ya no estás como chavo para entrar, Claro. ¿no? O sea, también ser como realistas, pero quizás dentro de esas posibilidades que a veces no imaginamos, creo que es muy sano decir, bueno, okey, también pudiera ser un maestro de arquitectura. Oye, ¿cómo te va a ir económicamente? Quizás no tan bien, pero creo que me alcanza para vivir. También creo que estaría cerca de mi familia, creo, okey, ¿no? ¿Cuál sería una tercera posibilidad? No sé, siempre me gustó, ir a vivir a Asia, ¿no? Ujú. Por más loca que sea, que no tiene que ver con la arquitectura ni con nada, pues, es una posibilidad. Yo siempre me visualicé allá aprendiendo artes marciales y, okey, es una posibilidad, por más guajira, pero qué importante también ver que ahí tenemos muchos, caminos, y creo que ahí abrimos, como esta parte de nuestro poder también como creador, ¿no? Que a Claro. veces cuando tenemos un solo camino nos frustramos y hacemos ese gran berrinche, y a veces es importante justamente, como decías, vernos también con autocompasión, con amor, y decir, pues no se puede, seamos realistas, pero eso no es el fin de la historia. Hay otros caminos que también pueden estar bien en mi vida y creo que esto también nos ayuda a tener como tranquilidad, paz en nuestro corazón. Claro, y creo que eso es muy importante porque parecería que las personas más exitosas del mundo tuvieron un camino siempre bien trazado, ¿no? Ujú, Y la claro. realidad es que no es así, de hecho, al contrario, tuvieron una visión muy clara, Ujú, pero generaban diferentes caminos para una misma meta, ¿no? Y ujú, creo que esa rigidez versus eso que mencionabas, esa creatividad, es lo que hace el camino más llevadero al final de cuentas, porque si eres rígido, vas a acabar latigándote si no haces las cosas bien. ujú, Pero si claro. eres flexible, vas a acabar hasta desarrollando la propia creatividad, ¿no? Por ahí hay una definición que dice que la creatividad es poder poner dos cosas totalmente diferentes, de áreas totalmente diferentes juntas. Y Ujú. eso tiene que ver el ver diferentes caminos al final de cuentas. Entonces, creo que es súper importante, sí, tener una visión clara, pero no casarnos con un solo camino, que lo desgastamos y lo desgastamos y lo desgastamos hasta que nos sentimos frustrados toda la vida, ¿no? Pero, pues, Claro. visualiza un poco más amplio. Creo que eso es importante. Claro, y sobre todo creo que también mucho del tema de las autoexigencias es entender cómo nos han marcado los tiempos, lo que tenemos que Ujú, hacer en cada etapa de nuestra vida, ¿no? A tal edad, pues terminas la primaria, a tal edad ya tienes que saber ciertos idiomas, ¿no? ujú, A tal edad tienes que realizarte profesionalmente, ya te tienes que casar, ya se te está pasando el tren ujú. y empezamos a exigirnos, ¿no? Porque ya tendría que tener pareja chino, hay un tabulador que dice que a esta edad, ¿no? Ya Sí. tengo que tener mi coche, ya tengo que tener mi casa, tengo que... Y no nos damos cuenta que también para las nuevas generaciones esto cada vez es más complicado y Ujú. se sienten más y se empiezan a exigir
y otra vez se empiezan a quedar en deuda con ellos mismos, ¿no? ¿Qué Claro. pasa con estas autoexigencias de nuestra cultura que nos dice a qué edad tenemos que hacer cada cosa? Ujú, y volvemos al tema que mencionabas tú hace rato, ¿no? Del Ujú, hecho de estas exigencias que vienen generacionalmente, ¿no? claro. Porque el hecho de que estén ahí tiene que ver con eso, una presión directa o indirecta tal vez del papá de, oye, pues ¿cuándo te casas, no? Ujú, Oye, pues ¿cuándo haces esto? Oye, pues mira, tu primo ya tiene tal cosa. Que se entiende que viene desde el amor, digo, no estoy diciendo nada malo de eso, pero hay que entender justo eso y creo que las nuevas generaciones están haciendo un buen trabajo en esta parte de visualizar que el mundo ya no es lo que era antes y que tal vez la gran mayoría de los jóvenes no van a poder aspirar ni a una casa, o sea, de a comprar un lugar donde vivir. Y no es que esté mal o que sean malos o que no estén trabajando lo suficiente, es que la realidad social, política, económica es muy diferente. claro. Entonces, eso lo tenemos que meter también dentro de nuestras expectativas propias y si por ahí nos escuchan los papás, en las expectativas que tenemos de nuestros hijos, porque ahí también va a venir la exigencia, ¿no? Claro, y sobre todo también entender que cada generación es distinta, ¿no? Claro, Las edades, quizás hace algunos ayeres, ya a los 18, 20 ya te estabas quedando, ¿no? sí, Hablando de formar una familia, pero también entender que hay otras cosas como la precarización del trabajo, como que las cosas también ya no son igual que antes, ¿no? Le damos otro valor a las cosas, sí, incluso hasta, y lo estamos viendo hoy en día en la permanencia en el trabajo. Quizás tu hijo no es el que se va a llevar el anillo de oro por estar 40 años ahí en la fábrica, ¿no? Trabajando todos los días muy puntualito, no. Ya cambiaron, las reglas del juego van cambiando y qué importante también ser solidarios con nuestros hijos, poderlos entender, porque muchas veces nos aman tanto que se sacrifican ellos por darnos ese gusto y qué importante es quitarles esa carga, quitarles esas expectativas que son de nosotros y tenemos que verlas desde esta manera, ¿no? Son nuestras y desde ahí poderlos liberar también para que se exijan cada vez menos, ¿no? claro. Y yo creo que ahí hay algo difícil de repente como padres de autoevaluarnos. Yo recuerdo mucho tiempo, tuve la oportunidad de acompañar a chicos en procesos de orientación vocacional y en conferencias. Y siempre había mínimo una persona que se me acercaba al final Ujú, para hablarme llorando con lágrimas respecto a que ya habían hecho trámites a tal carrera, ujú. pero que ellos genuinamente no querían esa, pero que sabían que tenían que cumplir con esa expectativa de la familia y ya después tal vez a ver si estudiaban otra, ¿no? Pero se notaba y yo recuerdo y todavía se me mueve el corazón el recordarlo, como estos chicos jóvenes de 17, 18 años, o sea, en lágrimas, súper frustrados porque no veían otro camino, lo que hablábamos, ¿no? Claro, O sea, para ellos es eso y se acabó, porque vengo de familia de médicos, de abogados, de lo que sea, ¿no? Entonces no hay otra posibilidad. Y en ocasiones son estas reglas no habladas dentro de la familia. Porque tal claro. vez tu hijo, y esto también va para los hijos, tú piensas que tus papás solo te van a querer y solo te van a amar si haces eso. Pero basta con abrir la comunicación y preguntar, oye papá, está pasando esto, no estoy tan cómodo, ¿qué pasaría si yo no estudio esto? Nada, hijo. A lo mejor los papás son más abiertos de lo que pensamos también, ¿no? Claro. Y a veces los jóvenes piensan que no es así. Y yo he encontrado en muchas ocasiones que se abre este espacio de comunicación en la familia y quedan todos sorprendidos y quedan todos satisfechos y todos con sus propias autoexigencias bien definidas, ¿no? Claro, porque nosotros somos buenos para crear historias y Sí, es ahí donde nos empezamos a exigir, ¿no? Por exactamente. complacer, es que siento que si no se van a se Siento que van. eso mata. Claro, siento que a lo mejor ya no me van a querer y no hay nada más duro que sentirnos como excluidos, ¿no? De nuestro Claro. de nuestro sistema, de nuestro clan, de nuestra familia. Y también la otra opción, cuando quiero estudiar algo y no hay esas oportunidades, ¿no? Como nos toca verlo, ¿no? Hay miles de personas que hacen examen y muy pocos los que entran y eso pues también nos lleva a veces a vivir como frustrados porque no estamos logrando esos sueños, esas metas, ¿no? Nos tenemos que poner a trabajar, tenemos que hacer otras cosas y vamos dejando también como nuestros sueños. Y qué importante también, creo, el decir nunca es tarde para Sí. hacer este sueño, este proyecto, ¿no? Y lo vemos en este ejemplo que damos como personas que pues entraron a trabajar porque no había de otra, Ujú. pero pasan los años y dicen, pues a mis 40 a mis Sí. 50 me meto a estudiar, ¿no? Sí, Y creo que recalibran. esto es valioso, ¿no? Poder recapitular esos sueños, esas cosas que nos debemos y poder entonces sentirnos también plenos, realizar esas acciones necesarias para lograr esas metas que hemos estado hablando, ¿no? Definitivamente. Creo que a lo mejor va a sonar muy cliché lo que les voy a decir, pero nunca es tarde, ¿no? O sea, Claro, genuinamente
muchas de las personas más exitosas no logran su éxito hasta los 30, 40 años. Ujú. Y tendemos a creer que fueron así toda la vida, ¿no? Desde los 15, 16 años ya eran súper exitosos y no es así. O sea, genuinamente eso, creo que nunca es tarde y afortunadamente tengo personas alrededor de mí que me han reafirmado esa idea, personas ya más grandes que se han Claro. puesto a estudiar tal o cual cosa. Y se nota, por ejemplo, recuerdo a un señor cuando yo daba clases en Cooks, aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde está medicina, un señor que tenía 70 y tantos años. Ujú. Estaba estudiando medicina. O sea, su objetivo no era ser el médico más reconocido. O sea, no, ese no era su objetivo. Él Claro. no buscaba eso. Lo que buscaba era una realización personal. Porque siempre quiso estudiar medicina. Y porque quería en su vejez el poder apoyar en temas médicos a su esposa. Así Ujú. de fácil. Y para él eso era. Y luego veías a los chavitos súper presionados y exigiéndose muchísimo porque querían ser el mejor de la clase. Y veías él cómo disfrutaba las clases y es como de, así deberíamos de disfrutarlo. O sea, digo, tal vez no a los 78 si tienes la posibilidad antes, pero así ese camino disfrutarlo de esa manera, ¿no? Claro, y también entender, creo que hablar de autoexigencia también nos evoca hablar también de la disciplina, ¿no? Sí. Qué importante es también enseñarles esta parte de disciplina a los hijos, ¿no? También hoy en día es cierto que en este hedonismo, ¿no? Que es como buscar el placer y evitar el dolor, de repente también todo queremos como muy fácil, ¿no? El valor del esfuerzo está debilitado y creo que esto es algo que también tenemos que enseñarles a nuestros hijos el ese valor del esfuerzo, también lo valioso que es la disciplina, ¿no? Porque sí o sí, cuando le apostamos a algo, tenemos que tener esa estructura, ¿no? Para lograr esa meta, tiene que haber disciplina, tiene que haber Sí. momentos de reto, momentos donde queremos tirar la toalla y que son válidos, son legítimos, ¿no? Y eso creo que también lo enseñamos en casa, ¿no? También, ¿qué es la vida? Si la vida es de tomar oportunidades, riesgo, o la vida es de tener cuidado y mejor, estar con lo que ya tenemos, un poco habitualizados a esta como zona de miedo, esta zona de confort, ¿no? Y creo que desde ahí es valioso poder enseñar esto a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué otros elementos crees que podamos, recomendarle a los jóvenes para que puedan estar blindados ante estas, ahora lo voy a llamar autoexigencias del mundo, ¿no? Que dices, pues la verdad es que no son mías, pero ya estoy adentro. ¿Y de qué manera los jóvenes, los adultos, porque también no es nada más Ujú. de jóvenes, también incluso los niños, a diferente escala, en diferentes temas, qué pueden hacer para protegerse de estas autoexigencias del mundo? Creo que hay algo que se puede hacer que es fácil y no se está haciendo en este momento. Y yo lo he visto frente a frente y es una herramienta muy poderosa, que Ajá. es así de sencillo como el hablarlo, ¿no? Y me refiero a los jóvenes, por ejemplo, Ujú. en un grupo de amigos, todos tal vez estén viviendo el mismo infierno respecto a una autoexigencia Claro. y ninguno nunca se lo ha comunicado y ninguno sabe que todos están viviendo lo mismo. Es que tenemos que ser fuertes, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que cuando tú ves que tus pares están viviendo lo mismo que tú y que lo que ves en redes sociales no es cierto, o sea, no es cierto que todos la están pasando maravilloso y que todos son súper exitosos, te da una sensación de tranquilidad y de paz. Y te Claro. da esta posibilidad de entablar ahora sí desde esa herramienta, a lo mejor dentro del diálogo, ciertos factores para ahora sí lograr ese objetivo, pero en conjunto, ¿sabes? Tal Claro. vez tú tienes una visión que yo no tengo y viceversa. Eso en el grupo de jóvenes. A nivel familiar también es lo mismo, ¿no? Al Ujú. final de cuentas, el hecho de conocer cuál es la presión que tiene tu hijo o cuál es la idea que tiene tu papá respecto a tal o cual cosa, abre mentes y al final de cuentas eso nos permite ser más flexibles, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Claro, y esta parte también, como dices, el diálogo, ¿no? Los padres que se ponen esa autoexigencia, no, pues porque tengo que lograr esto y les tengo que dar a mis hijos tal cosa. Sí. Y quizás en este diálogo sanador, de corazón a corazón, nos damos cuenta que los hijos dicen, no, está bien, no necesito tantos lujos, quiero Ujú. a mi papá conmigo, que pueda darse una tarde para jugar fútbol, ¿no? Generar Claro. estos instantes, estos momentos, y basta con tener esa plática, ¿no? Sí. Ese diálogo y también, pues, como tareita, platica en con tus pares qué te duele, ¿no? Sí. ¿Qué es aquello que te muestra, no? Lo pongo entre comillas, como vulnerable, Ujú. porque cuando nos mostramos, vulnerables, muchas veces encontramos ese apoyo en el otro, y al no permitirnos, mostrarnos tal cual somos emocionalmente por la cultura, por el machismo, ¿no? Que nos dice que no tenemos que hablar de cosas que nos pongan tristes, ¿no? Ujú. Si lloramos ya, somos, niñas, etcétera. Sí. Creo que desde ahí, cuando mostramos esta parte vulnerable, también
obtenemos esto, ¿no? Ese amigo que me puede dar un abrazo y me dice: "Hey, todo va a estar bien". A mí también me pasa esto, ¿no? Y qué importante abrir estos diálogos. Creo que, más en los hombres cuesta Sí, más trabajo que en las mujeres, pero ahí lo podemos dejar como una primer tareita, ¿no? claro. Felipe. Definitivamente, y creo que si lo pueden hacer hoy, háganlo hoy. De una vez lo pueden ir haciendo. Y entender también, digo, una frase muy trillada y vuelvo a los clichés, pero siento que ciertos clichés sí funcionan, ¿no? Claro. Esta frase que dice, puedes con todo, pero no con todo a la vez. Porque a veces en el proceso de autoexigencia y nuestros procesos de exigirnos, pensamos que tenemos que hacer todo ya y Ujú, rápido. Lo que claro. decías, ¿no? Queremos todo rápido y así, entonces nos echamos encima todos y mi objetivo de inicio de año era bajar de peso, pues nunca he ido al gimnasio, pero voy a ir 2 veces al día, todos los días de la semana. Ujú. Vas a acabar mal, o sea, hasta lesionado vas a terminar. Y lo mismo pasa a nivel emocional, ¿no? Quiero Claro. hacer esto, vas a acabar mal y vas a acabar lesionado a nivel emocional. Entonces, tienes que entender que todo tiene su proceso, ¿no? Ujú. Su planificación sí, pero también su proceso de ir aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahí es donde viene, me voy a regresar un poquito a lo que decías de la disciplina, ¿no? Ujú, Por eso es claro. que luego la disciplina no está tan dentro de las nuevas generaciones, porque como quieren todo rápido, hacen todo abalanzadamente y ven que no hay resultados, pues ahí lo dejan. Pero es poco a poco, creo que ahí Claro. hay algo importante. Y sobre todo, ¿cómo va, esto cambiando como el concepto de sí mismo, no? Como no lo puedo lograr tan rápido como los otros, cuando no entiendo que yo tengo mi propio proceso, ¿no? Es que mi amigo ya está muy bien y acaba de terminar con la novia y en una semana y a mí todavía me duele y llevo 3 meses, ¿no? Entender que la vida es un proceso, que nos han vendido que todo está como a un clic, ¿no? Esta cultura, pues, del clic, ¿no? Del Sí, instanteísmo, y qué importante es poder tener nuestro propio termómetro, ¿no? Yo creo que como para ir cerrando es, aprende que tú tienes tu propio proceso, que lo que logró el otro tiene que ver incluso hasta por cuestiones genéticas, ¿no? Oye, ¿qué ujú, cuerpazo? Pues sí, es genético, toda su claro. familia de deportistas, ¿no? Quizás a ti te va a tocar, sudarle el doble, te va a costar un poquito más de tiempo, pero lo puedes hacer, ¿no? Sí, Y aprende a reconocerte también tus pequeños o grandes avances, ¿no? No porque sean pequeños para el otro, son pequeños para ti, ¿no? ujú, Quizás te costó demasiado ese kilo perder, y al otro como si nada, 2, 3, ¿no? Pues bueno, somos diferentes y hay que aprender también de eso. ¿Qué otro punto nos puedes, compartir, Felipe, para ir cerrando este tema? Que las ujú. personas que nos escuchen se vayan más relajadas, quizás soltando eso que han estado cargando de hace mucho tiempo, esas cargas incluso generacionales, esas cargas de género, esas cargas por edad. ¿Qué podemos compartirles el día de hoy para que vivan más ligeros, más sencillos? Yo creo que dos cosas principalmente, Ujú, ¿no? Por un lado, esto que mencionas de lo que vamos cargando en ocasiones generacionalmente, si ya lo sabes, porque en ocasiones ya lo sabemos, ¿no? Y ujú, seguimos cumpliendo como esa regla de familiar de tengo que ser o tengo que hacer tal cosa. claro. Si ya lo sabes, despídete de eso. Créeme, no vas a estar peor si te despides de eso. O sea, Ujú, tal vez en algún momento, si por ejemplo vienes de familia de médicos y decides no estudiar medicina, pues va a ser raro para todos, pero créeme que no se va a acabar el mundo y créeme que te van a seguir amando, ¿no? Entonces, claro, despídete de eso. Y por despídete de eso me refiero literal hasta una especie de ritual, ¿no? claro. Escríbete una carta al pasado que estuvo apegado a todas estas situaciones o exigencias que no son tuyas, que son de tus papás, de tus abuelos o de otras personas, y despídete de ellas y diles, ya no. O sea, a partir de ahora es con mis reglas, es con mis metas, es con mi visión de vida, ¿no? Y Ujú, a claro, partir de ahí, como poder ir trabajando como esa parte. Y creo que otra importante es el autoconocimiento, que suena muy simple, pero no lo es, a veces no lo es tanto. Y en ocasiones en el proceso de autoconocernos necesitamos ayuda. Y no digo explícitamente como un proceso terapéutico, que si puedes hacerlo, te lo recomiendo, ¿no? claro. Pero a veces hay ciertos libros, hay ciertos talleres, ciertas conferencias, hay muchas cosas que nos pueden ayudar para que ese autoconocimiento se vuelva lo que tú decías, ese termómetro para Claro. saber cómo estamos y cómo vamos. Si no sabes cómo estás o cómo vas, pues quién sabe para dónde vas, ¿no? Entonces es importante al final de cuentas. Sí, claro, el poder hacer un FODA, ¿no? Sí, A ver, estas son mis fortalezas, mis amenazas, mis debilidades, ¿no? Como decíamos, bueno, pues hay que ser realistas, ¿no? Tengo 2 pies izquierdos, me va a costar más trabajo ser un buen bailarín claro. o etcétera, ¿no? Creo que vale mucho, reconocernos. Eh, algo más que quieras, compartir y también dónde las personas pueden estar en contacto contigo, Felipe. Claro, pues no, creo que pudimos estar
establecer muy específicamente los puntos. Ujú. Ojalá que alguno de esos les haya servido y con mucho gusto para cualquier duda, cualquier cosa, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como F Pinto Terapeuta. Así me Ujú. pueden encontrar. F. Pinto, terapeuta, Ujú. ya lo saben. Y bueno, pues agradecerte tu Gracias a ti, tiempo Ulises. el día de hoy. Siempre disfruto mucho estas charlas y sobre todo, pues poder contribuir, poner nuestro granito de arena para que más personas puedan vivir sin estas autoexigencias que de repente pues generan mucho daño, ¿no? Claro. Metidos en ansiedad, en depresión, en muchas cosas que nos roban nuestra paz mental. Muchísimas gracias, Gracias a Felipe. ti. De verdad, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Claro que sí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.